Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de este su espacio diario 16. Sumamente complacidos nos sentimos todos de dar los buenos días al ingeniero Ignacio Ditren, secretario de Asuntos Municipales de la Fuerza del Pueblo. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, encantado Miosotis de estar contigo nuevamente. Hay un sinnúmero de situaciones que se han estado dando y nosotros como medio de comunicación la hemos estado tratando durante esta semana de trabajo en este espacio diario 16 y es el siguiente. Duquesa, y una situación que hemos tenido nosotros durante muchísimos años. Yo quiero comenzar haciendo referencia a la fecha del 2017, trasladándonos a ese momento donde había una crisis muy importante, parecida o mucho más grave de la que nosotros tenemos en la actualidad. Y salió el siguiente titular: Tribunal Superior Administrativo quita manejo de Duquesa a la Jun Corporation. A partir de ahí, cuando se inicia esa crisis realmente con el manejo de la Jun Corporation, con lo que tiene que ver con Duquesa, hablemos y tratemos un antes y un después de esa decisión. Bueno, es que la decisión se toma porque el problema viene de mucho antes. Lo que pasa es que ese contrato de la JUN estaba plagado de muchos vicios y muchas cosas que hay que investigar. Penosamente, nuestras autoridades judiciales no han querido a veces afrontar el problema porque ese contrato ha cambiado 5 o 6 veces de dueño. Ha ido de mano en mano, hasta que en septiembre del 2017 el Tribunal Superior Administrativo le quita la administración a la JUN y pone una comisión encabezada por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y el alcalde de Santo Domingo Norte, que es el municipio en el que está enclavado esa facilidad del vertedero de Duquesa. Lo que quiere decir que ha sido un continuo trajinar. En los últimos 3 años casi no había problemas, excepto hasta el pasado 28 de abril, 4 días después que asume el nuevo alcalde. Por lo que eso llama a suspicacia que entrando un alcalde con apenas 4 días, que pienso que ni siquiera ha tenido tiempo de armar su gabinete, porque él asume 24, que es viernes, 25 sábado, 26 domingo, 27 lunes, el 28 el vertedero se incendia. De acuerdo a los informes que se han expresado, que se han dado, el vertedero se incendió por 4 puntos diferentes al mismo tiempo, algo también un poco sospechoso. Y lo que quiere decir que puede ser que haya manos criminales. No creo que haya sido por el calor, no creo que haya sido por el calentamiento de la basura. No puedo descartar nada porque no tengo la prueba, pero realmente levanta mucha sospecha. Y lamentablemente, alrededor de ese vertedero se mueven muchos intereses, muchos intereses, y hay que ver la condición del alcalde actual, que es nuevo, ¿no? Entonces, alguien quisiera que haya problemas. Incluso, eso puede ir, la culpabilidad de ese incendio puede ir mucho más lejos de lo que cualquiera se puede imaginar. ¿En qué sentido, ingeniero? Bueno, que puede tener un basamento político, no un interés solamente económico. No puedo profundizar más de ahí, pero realmente llama mucha suspicacia. De hecho, en el día de ayer, el periódico de ayer, miércoles, en la tarde, el Nacional, plantea que dice: Humareda Duquesa seguirá otra semana. Dice el periódico, Humareda Duquesa seguirá otra semana. Lo cual no entiendo, porque incluso es bueno informarte, Miosotis, que yo soy ingeniero civil, pero soy ingeniero civil con especialidad en ingeniería hidráulica y sanitaria.
los ingenieros sanitarios son los que tenemos que ver con ese tipo de cosas, como vertederos. Es decir, que tengo conocimiento de eso. Además, fui regidor 8 años y miembro de la Comisión de Limpieza y Protección Ambiental del Ayuntamiento hace muchos años, pero del 2002 al 2004 fui el encargado de la dirección de limpieza del Ayuntamiento del Distrito en los primeros años de Roberto. Es decir, a mí fue modestia aparte que nos tocó hacer el plan y ejecutarlo para limpiar la ciudad. Recordarán que para esos años habían algunos lugares en que habían montañas de basura. Recuerdo que por allá por la Yolanda Guzmán se formaba una montaña de basura que llegaba casi a una vivienda de 2 pisos. También hay uno, recuerdo ahora, cerca del cementerio de la Máximo Gómez, otro vertedero grandísimo, y así como ese muchísimo. Nosotros nos tocó dirigir el equipo técnico, y obviamente bajo la dirección del alcalde de ese momento, Roberto Salcedo, para limpiar la ciudad. Nunca más se han vuelto a ver vertederos como esos en la capital. Eso quedó subsanado para siempre. Es decir, que nosotros conocemos del asunto. ¿Por qué se ha hecho tan difícil para los gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana enfrentar el problema Duquesa? El problema es que yo, como fui regidor, estudié ingeniería sanitaria y después fui director de limpieza. He vivido siempre enamorado de la municipalidad y siempre he dicho que la municipalidad ha sido minimizada. Se le trata casi igual que una de sus principales funciones, que es recoger los residuos sólidos, que en el común de la gente le llaman basura. Entonces a los ayuntamientos se le ha tratado tradicionalmente casi como basura. No le ponen mucho caso. Incluso nos ha tocado discutir cuando fui miembro del Partido de la Liberación Dominicana, que fui el secretario de Asuntos Municipales hasta nuestra salida el 21 de octubre del año pasado, y fui secretario de Estado, enlace entre los ayuntamientos y el Poder Ejecutivo. Nos costó mucho ir concientizando a los presidentes de esa situación. Me tocó también con el actual presidente y hacerle entender que los ayuntamientos deben empoderarse mucho más en vez de quitarle funciones. Hay una ley que establece que los ayuntamientos deben recibir el 10% del presupuesto nacional. Normalmente los gobiernos alegan que no pueden dar esa cantidad, pero de no dar el 10% a dar solamente el 2%, lo vuelve inoperantes, lo vuelve que no pueden hacer lo que tienen que hacer. En República Dominicana, desde mi punto de vista, el problema de la recogida de los desechos sólidos está en un nivel de eficiencia de alrededor de un 90%, con toda y nuestra indisciplina y falta de educación al disponer los residuos, porque fui testigo, siendo director de limpieza, de que tú hacías una planificación para pasar por un barrio, tú pasabas por una calle y no bien tú habías llegado a la esquina cuando ya la gente está sacando nuevamente basura, cosa que no ocurre en otros lugares del mundo. Y los dominicanos se mudan a esos lugares y respetan eso por aquí. Entonces yo pienso que la recogida está resuelta en más del 90%. El problema de disposición final es que nunca se le ha dado mucha importancia, a pesar de que tiene una alta incidencia en muchos ejes de la vida nacional. Por ejemplo, la acumulación o la mala disposición de los desechos sólidos afecta la salud. ¿Por qué afecta la salud? Porque cuando tú tienes desechos, como eso tienen en Duquesa, dispuestos a cielo abierto, eso es un generador de vectores transmisores de enfermedades. Por ejemplo, ratones, que todo el mundo sabe que producen una enfermedad letal como la leptospirosis. Te produce mosquitos que son transmisores para transmitir una especie de ellos, el dengue y la chikungunya. Tiene también otro tipo de animales que se producen ahí. Eso desde el punto de vista de la salud. Pero cuando está incendiado como ahora, yo supongo que la gran cantidad de ciudadanos
pequeños, de edad normal y mayores, que están acudiendo a las clínicas y hospitales debe ser mucho, aquejados con problemas de respiración, sobre todo el que sufre de asma y la gente que sufre de alergia. Entonces, en estos días, esto tiene que haber, sumado a la pandemia del COVID-19, debe ser una desgracia. Sí, Entonces, pero lo grande del caso es que nosotros estamos haciendo referencia a eso, pero las autoridades dominicanas no han tomado cartas en el asunto. El problema es, ingeniero, que es un problema, valga la redundancia, por años y no ha habido manera. ¿Qué ha impedido que se le busque la solución al problema? Lo que te digo, un problema de que se ha minimizado el problema, pero te digo que un problema de salud no ha importado. Es un problema de medio ambiente, no ha importado. Ese, por ejemplo, ese vertedero ha asesinado las aguas subterráneas que circundan por ahí de Santo Domingo Norte, pero también las aguas de circulación superficial como el río Isabela, porque lo lixiviado, que es la descomposición de la basura que se combina con la lluvia y corre como un líquido negro altamente contaminante, va al río Isabela. Y también obviamente afecta al turismo, puesto que afecta a una cuestión, es una contaminación visual. Ver eso es un desastre. Pero además tú tienes ahí a menos de 2 kilómetros el aeropuerto de Ligüero, el famoso aeropuerto de Ligüero, la Isabela o aquí en Balaguer. Lo que quiere decir que ha habido un descuido con eso o una actitud cual Pilato, lavarse las manos, eso no es mi problema, dejárselo solamente a los ayuntamientos. Entonces, los municipalistas hemos querido durante mucho tiempo que cumplir con el deber de los alcaldes de cobrar la basura, pero como cobrar los desechos sólidos que produce la gente se hace un poco difícil. Primero, no hay una cultura, y como no afecta directamente a la gente, toda vez que no es que, por ejemplo, como el teléfono, que si tú no lo pagas te cortan y no tienes comunicación. La energía eléctrica, que si tú no la pagas te cortan y tú no tienes energía eléctrica. Pero la basura, ¿cómo te la cortan? Si te la dejan en frente de tu casa, te afecta a ti y afecta a tus vecinos. Entonces, no ha habido todavía como esa cultura así de empoderar a los ayuntamientos para poder aplicar eso. Hemos querido que la basura se cobre conjuntamente con otros servicios, como el de la energía eléctrica, para que la gente se vea obligado a pagarlo, los ayuntamientos puedan recibir más recursos y puedan enfrentar ese problema. Mientras tanto, yo pienso que el Estado, invirtiendo o ayudando a ese vertedero recibe alrededor del 45% de todos los desechos que se producen en el país. En el país se producen alrededor de 10.000 toneladas de basura diariamente, todos los días. 300.000 toneladas al mes, de las cuales, de esas 10.000 toneladas, el 45% va a Duquesa, es decir, 4.500 toneladas. Casi el 50% va a parar a Duquesa. Lo que quiere decir que el Estado debe ser copartícipe de esa situación, contribuyendo con la mancomunidad de Santo Domingo a solucionar ese problema. Pero además, ha habido ofertas tentadoras. Ustedes saben que la basura se le llama tradicionalmente basura, pero los técnicos hemos querido llamarle después de residuos sólidos, porque eso puede retornar y puede convertirse en una parte en bienes nuevamente, con lo que se llama reciclado. Tú puedes reciclar y reciclar el plástico, reciclar el papel, reciclar el cartón, sacar de ahí las botellas de cristal y reutilizarlas, reciclarlas también, entre otras cosas. Pero aparte de reciclar, nuestra basura, nuestros residuos sólidos, que son en un 65% aproximadamente residuos orgánicos, pueden también convertirse en abono orgánico. Ustedes saben que la República Dominicana ha sido ganadora de premios internacionales por productos orgánicos como el cacao. El cacao orgánico de República Dominicana ha ganado premios en Canadá, en Alemania, en Inglaterra. ¿Y qué pasa con el cacao orgánico? El aguacate y el mango orgánico, entre otros productos orgánicos que se producen. Bueno, que se abonan con abono, valga la redundancia, orgánicos. Y la basura o los residuos sólidos se pueden convertir en abono orgánico.
e ir en apoyo de nuestros productores o venderse. Se vende y se retorna el dinero, pero también se convierte en energía. Entonces no hemos querido hacer nada de eso. Es más, en el año 2012 terminó un estudio que hizo la Agencia de Cooperación Japonesa, la JICA, que es muy buena en eso de residuos sólidos, manejo de residuos sólidos, y que con el apoyo del BID le ofertaron al Estado Dominicano un préstamo para solucionar ese problema de Duquesa. Pero ¿en qué condiciones? Un préstamo a 40 años. 40 años de gracia. De 40 años para pagar. Pero los 10 primeros años de esos 40, de gracia, que no hay que pagar un centavo. A una tasa de interés. ¿Tú sabes cómo colocamos los bonos nuestros en nuestro país? Que es muy buena tasa, son las mejores históricamente, al 5, 5,5, 6%. ¿Tú sabes cuál es la tasa de ese préstamo? 0.2%, máximo 0.5%. ¿Por qué no has tomado ese préstamo? Cuando nosotros, tú me dices que a mí no me gusta endeudarme, pero a la República Dominicana le fascina endeudarse. Y hemos cogido muchos préstamos. Sin embargo, ese que va a tener incidencia en la salud, que va a tener incidencia en el bienestar de la gente, en la descontaminación visual, en la no contaminación de nuestras aguas superficiales y subterráneas, y en nuestro turismo, porque somos un país que vivimos mucho del turismo. Y los turistas, una de las cosas que más les desagrada es la falta de limpieza que hay en República Dominicana. Entonces, es un préstamo, es más, creo que es un préstamo de alrededor de 10 millones de dólares, que es insignificante para la República Dominicana. ¿Por qué no lo han tomado? No lo entiendo. Porque después de todo, los alcaldes del Gran Santo Domingo son esencialmente, eran del PLD o del PRD. Y ahora cambió del PRM, que para mí es el mismo lo que era el PRD. Que es el mismo PRD prácticamente. El mismo PRD y lo que era el PLD. Lo que quiere decir que somos los partidos mayoritarios. ¿Por qué no hemos cogido ese préstamo de 10 millones de dólares? Y la solución anterior. Y los fondos que dicen sectores y que se están pronunciando en los últimos días, hablando de que había una parte de los fondos de Dominicana Limpia que iba para esa parte de residuos sólidos. ¿Qué opina usted de esa parte de Dominicana Limpia? No tengo informe de eso, pero se supone que eso era para eso. Una parte de eso era importante, era para eso. Yo no sé si se pusieron a hacer estudios, se han puesto a hacer estudios, pues yo no entiendo por qué hacen más estudios. Si ya una institución como la JICA y el BID tienen un estudio, lo que había que hacer era manos a la obra, comenzar, y que esos fondos se hubiesen convertido en una contrapartida de ese préstamo del BID para haber iniciado ese proyecto que estuviera bastante avanzado. Y hoy el Gran Santo Domingo tuviera una solución adecuada. Mira, es una pena que no te pueda mostrar ahora. Yo conozco de 2 casos donde hemos hecho ya pinino positivo en materia de solución de destino final de desechos sólidos. Recuerdo que en la gestión del 2010-2016, el alcalde de La Vega, Alexis Pérez, tenía un problema de Duquesa chiquito, porque obviamente no se puede comparar la población de La Vega con la población del Gran Santo Domingo, pero un Duquesa pequeñito, que se incendiaba, que era un desastre. Y ojalá tú veas, ojalá tú puedas ver, y te voy a mandar imágenes, a ver si tú lo puedes colocar, lo puedes insertar, cómo convirtió ese botadero de basura en un campo de golf con áreas verdes, aquí en República Dominicana. Pero no voy más lejos. Mañana viernes voy a Santiago a visitar al alcalde de Santiago, Abel Martínez. Ustedes recordarán que hace muchos años Santiago tenía un problema similar al de la capital. Insisto, más pequeño, porque la basura solamente de Santiago. Aquí tenemos la basura del Gran Santo Domingo. Tenemos la basura del Distrito Nacional, de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brán, y La Victoria, San Luis, una serie de comunidades. Y Santiago es mucho más pequeño. Pero hay que ver cómo lograron, eso se incendiaba cada rato.
el vertedero de Rafael. ¿Tú no te acuerdas de eso que ahora estaba incendiado? Sí, sí, Y era claro. parecido a lo que es Duquesa, más pequeño. Bueno, pero también ahora y hay que ver cómo ver. Y tenemos incendios también en Constanza actualmente. También. Entonces, ¿qué te digo? Yo te dice a ti, ¿por qué en Constanza? Porque la humedad de Constanza es muy alta. No hay razones para que se hayan incendiado. Entonces, de verdad que no sé, habría que investigar. Entonces, en Santiago tú ves cómo Abel pudo salir de ese desastre de Rafael y convertirlo en una planta de reciclado. Está manejando adecuadamente. Entonces, aquí se puede. Incluso nosotros tenemos una vergüenza. El primer polo destacado turístico de República Dominicana, antes de que tuviéramos a Punta Cana, era Puerto Plata. Uno de los turismos que yo, que lo he usado mucho, me daba mucha pena que no tengamos mucho más, porque las condiciones de República Dominicana dan para tener cruceros visitando República Dominicana desde Pedernales a dando en cada uno de ellos para eso. Y tenemos turismo de crucero en Puerto Plata. ¿Pero dónde hicieron la terminal? Frente al vertedero de Puerto Plata, que es una vergüenza, que también se incendia mucho. Pero Verón, que es nuestro principal polo turístico, tú pasas y el vertedero es un desastre a pocos metros de los hoteles. Entonces, hay un descuido que no es solamente de los alcaldes, sino simplemente que los recursos no dan, porque manejar los residuos cuesta dinero y hacerlo adecuadamente. Yo le he dicho a dos de mis presidentes, al presidente Fernández y después al presidente Danilo, cuando me tocó tener relaciones con ellos, miren, es que eso no es simplemente basura, eso es salud, es turismo, es medio ambiente, es nuestra preservación de nuestra fuente hidráulica. Invertir es más, tú inviertes en resolver todo el problema del destino final de la basura y segurito que va a tener que invertir mucho menos en esas enfermedades tropicales recurrentes que tenemos en República Dominicana, como son el dengue, la chikungunya, entre otras. Porque si hay más limpieza y la disposición final es adecuada, la inversión en tener que enfrentar epidemias como ocurren constantemente en el país, sería menos probable. Es más, no quisiera que nadie pensara que nos podemos comparar con Suecia, pero en Suecia, ¿sabe qué están haciendo? Importando basura. Compran basura en los países alrededor para alimentar las plantas de energía eléctrica con lo que ellos producen la energía de su país. Ellos no tienen basura, ellos tienen basura cero, porque toda la basura es incinerada naturalmente. No podemos compararnos porque la calidad de nuestra basura no es como la calidad de ellos. Ellos usan más cartón, más plástico, más sustancias incinerables. Pero nosotros tenemos otro tipo de basura que puede tener otra vocación. Como te dije, puede ser perfectamente convertida en abono orgánico. Lo que pasa es que aquí hay muchos intereses que prevalecen por encima, intereses particulares que prevalecen por encima de los intereses de la nación, de la República Dominicana. ¿Y dónde están ingeniero, y dónde están los presos por las situaciones que hemos tenido por años en Duquesa? Bueno, tú vas a poner un ejemplo, muy buena pregunta la tuya. En Duquesa, de repente, uno de los propietarios de los hermanos que ha pasado de eso de la U, dice que tiene unos títulos de propiedad. Y yo me pregunto, yo que conozco la historia porque fui parte de eso, esos terrenos se los cedió el gobierno, el doctor Balaguer, al ayuntamiento del distrito, porque nosotros teníamos problemas en una zona llamada Guaricano, la zona Guaricano, el barrio Guaricano, que está poblado de muchas personas, era que estaba nuestro vertedero, el vertedero de la capital, esta vez que era una sola. No es como ahora que tiene muchos municipios, Boca Chica, La Caleta, Guerra, Santo, no, era un solo. Entonces, nuestro vertedero estaba en Guaricano. Y en la parte oriental había unos pequeños que estaban en el Cachón de la Rubia. Un crimen ecológico, porque en Cachón de la Rubia nacen varios manantiales. Y para solucionar ese problema de la basura, pues ese gobierno, 94-96, le cedió
le prestó, porque eso era en terreno del CEA, al ayuntamiento. Y de repente aparece el nombre de alguien. Y eso para venderlo tenía que pasar por el Congreso. Y no aparece la sesión del Congreso. El día que ellos dicen que se le vendió era sábado, no había legislatura. Entonces, ¿cómo es posible eso? Y no hay un preso, como tú dices. La falta de consecuencia en nuestro país es lo que está acabando con nuestra nación. En el tránsito, eso es un problema de consecuencia. En el problema de la basura, de tirar basura en la calle, es un problema de consecuencia. De educación en consecuencia. Porque si hay una ley que impide tú tirar basura en la calle, porque no te ponen una multa, te meten preso. Si hay una ley que impide tú meterte en un semáforo en rojo, ¿cómo es posible que la gente lo haga indiscriminadamente? Entonces, la falta de consecuencia, la política, lo que se apropian de los recursos del Estado, alguien debe estar preso. Tal vez no todo, porque alguien siempre se escapará. Alguien hará un crimen casi perfecto y no lo descubrirá. Pero hay algunos que son tan vulgares, que son tan visibles, que es una pena. Entonces, en esto de Duquesa ha habido mucho tapar las situaciones. Cada quien se sirve con la cuchara grande. Ahí se mueve mucho dinero porque el costo de la disposición final debe andar entre 9 y 10 dólares, tengo entendido. Y apenas se pagan 2 dólares. Pero 2 dólares por 4,000 son 8,000 dólares. Por 30 son 240,000 dólares, tengo entendido, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo me pregunto, ¿no se soluciona al menos buscándole la vuelta al problema teniendo vigilancia, cámaras de vigilancia en la zona? A propósito de lo que ocurrió, se ha hablado de instalar cámaras. Bueno, el nuevo alcalde dijo eso, instalar cámaras. Pero eso es ahora, pero no ha tenido chance porque lo sorprendieron desde que entró, como esa pelea de boxeo en que el contrario recibe al otro dándole trompada desde que llegó. Entonces él no ha recibido, el pobre, no ha tenido tiempo, yo pienso, ni de sentarse en su escritorio. Pero se ha hablado de eso. Incluso parte del proyecto de la Yay Kelby consiste en cercar todo el área, cercarlo todo y ponerle vigilancia. Está incluido en el préstamo, en ese regalo, porque es un regalo, porque yo no sé cómo Dios no me premia con un prestamito así, de 0.2% a 0.5%. No llega ni a un 1, ni remotamente a un 1. Entonces, eso está contemplado ahí. Pero como te digo, se mueven demasiado interés, demasiado interés. Yo quiero hacerle una preguntita un poquito fuera de Duquesa, y es el hecho de que todos los alcaldes llegaron, tomaron posesión y la mayoría comenzó a decirle el cuento de siempre. Y utilizo la palabra cuento porque es lo mismo que dicen todos cuando entran, que encontraron déficit, pero realmente no hacen ni someten a la justicia a nadie. ¿Cómo se explica eso? Mira, eso lo he vivido yo por mucho tiempo y he tratado de aconsejar no solamente a los alcaldes que yo he tenido que dirigir como titular de la Secretaría de Asuntos Municipales, primero del Partido de Gobierno y ahora de la Fuerza del Pueblo, diciéndole que hasta que no conozcan la realidad de su ayuntamiento, no se pongan a hacer críticas, porque luego van a terminar en lo mismo. Los que hicieron una crítica ayer, hoy caen en lo mismo. Y es porque a veces se hacen una idea de que tienen una cantidad inmensa de recursos y luego se dan cuenta de las limitaciones. Pero ya es muy tarde, ya hicieron una denuncia. Entonces desacreditan al sector, desacreditan a la municipalidad. Yo no estoy defendiendo a ningún alcalde, sé que se cometen muchísimas barbaridades. Ahora, lo correcto sería que en vez de tú hacer una denuncia, tú investigues bien, hagas auditoría y después que tengas auditoría, si tú eres responsable, someta a la justicia a quien tenga que hacerlo. Pienso que es una actitud mucho más responsable. Tú no tienes que comenzar a coger notoriedad desacreditando personas para luego verte en la misma situación. Porque yo lo he vivido mucho, de municipios grandes y municipios pequeños.
personas que hacen campaña para aspirar a un municipio y cuando llegan, que ven lo que le están dando, dicen, pero esto es muy poco dinero, pero tú estabas denunciando, tú dices que el alcalde estaba robando el dinero. Yo no voy a defender a nadie, porque yo no puedo meter la mano por nadie, pero sí tengo una evaluación así somera de que no creo que la mayoría de los alcaldes sean corruptos. Puede que algunos, pero a veces la cantidad de dinero que manejan es tan precaria que no creo que le dé oportunidad. Ahora, lo que sí hay es mucho populismo en la municipalidad. Alcaldes que se comprometen con muchas personas y luego tienen muchas personas que cobran en el ayuntamiento sin justificar el sueldo. Eso es lo que más abunda. Y muchos recursos invertidos en cosas que no son las prioritarias para un ayuntamiento. Por ejemplo, en los ayuntamientos se da mucho dinero para recetas, para ataúdes, para fiestas patronales, para cosas que no son las prioritarias. Entonces, lamentablemente, los alcaldes que llegan no priorizan, no hacen una lista de qué es lo más importante. Yo, cuando he tenido la oportunidad, modestia aparte, no quiero hablar tanto de ello, me gusta recomendarle, decir, mira, primero siéntate, dura un par de meses, evalúa qué es, por lo primero que te van a evaluar, por lo primero que te van a evaluar es por la limpieza. ¿Por qué? Porque es una de las pocas actividades que tiene un ayuntamiento que no es compartida con ninguna otra entidad. Aparte del ayuntamiento, ¿quién recoge basura? Nadie. Entonces, como nadie recoge basura, esa es su principal actividad. Entonces, ¿usted hubiese recomendado que no hubiesen denunciado ningún déficit? Claro, hasta que no lo puedan demostrar. Hasta que no lo puedan demostrar. Porque ellos no saben si ese déficit tiene justificación. Y si desde del momento que demuestre que le pagó a una cantidad de personas y está soportado, a la hora que demuestren que le pagó a las empresas que recogen la basura, a la hora que demuestre que le pagó a los ingenieros que hicieron los badenes, los contenedores, los parques que hizo ese alcalde, ya se va a quedar como fue, se va a quedar de feo, se va a quedar como un mentiroso. No, y mucho más grave, si no va a someter a la acción de la justicia, no va a ser al anterior alcalde. Entonces es una actitud irresponsable, doblemente irresponsable. Irresponsable porque usted está empañando la moral de otra persona, e irresponsable porque usted no está asumiendo su deber de que si hay algo negativo o que viole la ley, usted es cómplice. Usted es cómplice. Porque si usted encontró algo y no sometió, entonces usted es cómplice. Entonces yo pienso que, y qué pena que ocurriera y uno no pudiera haberse percatado y haberle advertido antes miren, cuando lleguen no comiencen a hablar, siéntense, estudien, evalúen. Hay unos profesionales que se llaman contadores y auditores. Búsquese uno de esos, búsquese la Cámara de Cuentas, haga una auditoría y depende de lo que ocurra ahí, entonces usted pasa eso a la justicia. Pero no desacreditar a una persona si usted no tiene una prueba. Otro dato, ingeniero, y es que con todo lo que dijeron, inmediatamente se sentaron, es que las nóminas están cargadas. Imagínese usted alguien que llega, que viene con el auspicio de muchísimos partidos. Hay alcaldes de esos que tienen 3, 4, 5, 6, hasta 7 partiditos que lo apoyaron para llegar a la posición. Pero ¿qué pasa? Que ya la nómina del ayuntamiento no aguanta más. ¿Cómo se puede manejar eso cuando la gente sabe que todo el alcalde que llega con su equipo de gente? Lo normal es que los que están hagan ¿qué cosa? ¿Cómo es? Lo último no entendí. Lo normal es que los que están trabajando, que saben que pertenecen a la alcaldía anterior, sí. ¿Qué es lo que deben hacer? Porque hay gente que puede decir, bueno, pero si usted sabe que ya la posición que usted tenía era del alcalde que estaba anteriormente, lo normal es que usted se vaya sin que le tengan que decir que se vaya. No, ya eso no es así. Eso es otra cosa. Eso demuestra un gran desconocimiento de esos alcaldes. Lo primero que tú dices, denunciar superpoblación para venir a hacer lo mismo, sobre todo cuando la mayoría que ganó ahora mismo fue de un partido que está en la oposición hace muchos años, tiene mucha gente que está esperando llegar ahí
lo más probable es que usted caiga en lo mismo. Entonces, si usted va a caer en lo mismo, no debe denunciarlo, porque usted le van a hacer lo mismo cuando usted salga. Eso es uno. Segundo, esto ha cambiado. Ya la política del Estado, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales, ya tiene una serie de libretos contemplados en leyes establecidas que no te permiten hacer lo que te da la gana. Los trabajadores privados tienen el código laboral y los trabajadores del Estado tienen la ley de función pública. Y esa ley de función pública le da derechos. Entonces, tú no puedes llegar cancelando, porque entonces genera lo que se llama un pasivo laboral. Ese pasivo laboral que es un derecho adquirido de cada trabajador. Si yo trabajé en un ayuntamiento, duré 4 años, duré 6 años, duré 8 años, la ley me protege y dice, no, tú no puedes cancelar, pero tienen que pagarme una liquidación que equivale a tanto. Si usted canceló, que sé yo cuántos empleados, y los recursos de los ayuntamientos, estamos diciendo que son precarios, y usted está incurriendo en deudas, porque en el momento mismo en que usted canceló 100, 200, 300, 400 empleados, eso multiplicado por lo que debe recibir como compensación cada empleado se convierte en una deuda o un pasivo laboral. Por eso muchas veces, además, demandas legales, donde muchos empleados, muchísimos han ganado batalla, que incluso afectan el patrimonio del principal ejecutivo, el alcalde. Aquí hay un precedente, no en materia laboral, pero sí en materia de derechos adquiridos por contrato contraído con el ayuntamiento de una empresa de publicidad que el ayuntamiento del distrito le rescindió el contrato. Y esa empresa se fue a los tribunales. Y el alcalde Roberto Salcedo se vio a punto de perder parte de su patrimonio. Sí, yo lo recuerdo. Parte de su patrimonio. Entonces, también los derechos laborales están contemplados. Un juez que actúe con la justicia debida te condena a cualquier alcalde con su patrimonio personal. Entonces, yo quisiera, y ojalá que esto pueda trascender más de lo que uno se imagina, para que llegue a los alcaldes y digan, tengan cuidado. Si usted quiere llevar una gestión adecuada, actúe con prudencia. Dígale a sus seguidores que tienen que esperar a cumplir con las normas establecidas por la ley. O de lo contrario, van a endeudar. Si usted dice que usted está endeudado, su ayuntamiento lo recibió con 100 y pico de millones, y usted genera un pasivo laboral de 20 o 30 millones más, pues se le va a complicar la cosa. Pues entonces el problema que van a tener que enfrentar esos alcaldes es bastante fuerte. Pero muy fuerte. Porque tienen la presión de toda esa gente que trabajó que y quieren entrar. Que quieren entrar porque no están trabajando. Así es, así es. Es decir que esa es una de las funciones más difíciles que tiene la administración pública ahora mismo. Ser alcalde. A mucha gente le gusta, pero es difícil. Difícil porque en República Dominicana, por una cuestión histórica, el poder del Estado está muy centralizado. Es una nación eminentemente presidencialista. Aunque existen los gobiernos locales y nuestro padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, en el primer proyecto de constitución que concibió, establecía que la municipalidad era el cuarto poder del Estado. Después de la independencia, con tantos gobiernos efímeros que tuvimos, la anexión a España, la dictadura de Lilis, la invasión norteamericana, la dictadura de Trujillo. Ha sido un Estado muy centralizado y los gobiernos locales no tienen ese poder. Nosotros tenemos como referente, los dominicanos, una ciudad como la de Nueva York, porque tenemos mucha gente que vive allá. Pero en Nueva York, ¿quién es el jefe de la policía? El alcalde. ¿Quién es el jefe de los bomberos? El alcalde. ¿Quién es el que maneja los hospitales? El alcalde. ¿Quién maneja la educación primaria? El alcalde. Tiene un poder enorme.
En Bogotá, Colombia, una ciudad de 8 millones de habitantes, el alcalde maneja el agua, maneja la salud, maneja una cantidad de cosas que ni pensar en los gobiernos dominicanos. En Brasil, el presupuesto nacional se divide de la siguiente manera. El 50% es para el gobierno central del presupuesto. El 30% es para los gobiernos regionales y el 20% es para los gobiernos locales. Aquí no reciben ni el 2%. Apenas están llegando al 2%. Han bajado al 2%, penosamente. Es decir, que es un manejo entre atraso político, atraso a la democracia, debilidad económica, problema cultural, problema de educación, problema de tradición, falta de voluntad, falta de transparencia. Hay muchas cosas que inciden. Sin embargo, habemos muchos soñadores que seguimos apostando a los gobiernos locales y a la municipalidad, porque a la hora que tengamos gobiernos locales fuertes, la democracia nuestra será mucho más fuerte. Incluso un problema que nos azota muy frecuentemente, el de la seguridad ciudadana. Si los gobiernos locales estuvieran involucrados con un protocolo de entendimiento entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, la seguridad fuera mucho mayor. Todo el mundo recuerda que en los años 70, 80, Nueva York era una ciudad muy peligrosa. Sin embargo, en los años 90 llegó un alcalde, el alcalde Rudolph Giuliani, Sí. y tranquilizó Nueva York. Pero él era el jefe de la seguridad, porque la policía la gobierna él. Y existe la policía local y entonces está el FBI, que es la policía federal. Entonces, si hubiese una combinación entre la Policía Nacional Dominicana y las policías locales, que se le puede cambiar el nombre, porque como está un poquito desacreditada la Policía Municipal, se le puede cambiar el nombre perfectamente y hacer un protocolo de uniforme y cosas de esas. La seguridad fuera mucho mayor, porque es más fácil Angiolino Hermosén, el alcalde de Tamboril, controlar el territorio de Tamboril, que es pequeño, mediante un sistema de cámara en combinación con la Policía Nacional, haciendo una seguridad preventiva, y cuando ya pasa lo que es la prevención y se mete en lo penal o en la de otra naturaleza, entonces entra la Policía Nacional. Entonces yo pienso que el problema de la municipalidad es esa. Los ciudadanos tenemos que aprender que tenemos pequeños gobiernos a los que tenemos que respetar, apoyar y pedir que se le apoye más. Y entonces, ojalá que esos gobiernos no tuvieran que recurrir al gobierno central para resolver el problema de Duquesa. Pero si reciben poco, tienen que vivir de mendigos. En estos par de minutos ya que nos quedan, yo le quiero hacer una preguntita para que usted le diga a la gente cómo usted es parte importante de la fuerza del pueblo. Quiero ya cerrar con esta última pregunta y es José Tomás Pérez del Partido de la Liberación Dominicana ha puesto sobre la mesa hace unas semanas y algo el hecho de que llegan a un acuerdo el PLD y la fuerza del pueblo para una presunta segunda vuelta que pueda presentarse, de que uno pueda apoyar al otro y viceversa, en un proceso de que cualquiera de los dos quede en segundo lugar. ¿Ustedes ven alguna posibilidad de que haya una unión entre Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana? Mira, lo sensato sería, y José Tomás es una persona muy inteligente, muy preparada políticamente, yo lo conozco hace muchísimos años, el compañero José Tomás, fue secretario general del partido, fue senador de la República por el Distrito Nacional, tiene bastante conocimientos, ha acumulado mucho conocimiento y sabe lo que se ve venir. Sabe que ha habido un desplazamiento del candidato del partido de gobierno, el antiguo partido, el PLD, y un posicionamiento de Leonel Fernández, que ya ocupa un segundo lugar. Y él se adelanta para ir sensibilizando a los compañeros de partido del PLD para que vean, e incluso eso sería como hasta un mea culpa,
por todo lo que le han hecho a Leonel. Sería una salida airosa, porque además él sabe que el partido y el candidato que está puntero, al hablar en todos estos tiempos que han pasado, sobre todo en este momento de crisis, augura que no haría un gobierno muy adecuado y los riesgos que correría el país poniendo la nación y al Estado en manos de una persona inexperta después de una pandemia como la del COVID-19 que augura o prevé que tendrá consecuencias funestas desde el punto de vista económico. Ponerlo en manos de una inexperta no será lo mejor. Que lo mejor sería ponerlo en manos de una persona que en el 96 comenzó a colocar la República Dominicana en la agenda mundial. Entonces, eso es impensable, una posible unión entre los dos partidos. Mira, una de las cosas que me ha caracterizado a mí es nunca decir que nada es imposible. Lo que sí te puedo decir que lo más probable es que el PLD tenga que apoyar a la fuerza del pueblo de Leonel Fernández. Fíjate, no te he dicho imposible. Ahora te he dicho que lo que se está viendo, cómo van las cosas, es que van, sobre todo los que dirigen, porque eso no es difícil, ¿eh? Eso no es difícil. La inmensa mayoría de los PLDistas apoya a Leonel. Es una cúpula arriba, pero esa cúpula tendrá que entender y ponerse en sintonía con sus bases. Porque a la hora que Leonel ya se demuestre en los votos, el 5 de julio, que quedó en segundo lugar, los PLDistas que están en el gobierno no van a permitir que el PRM lo saque a patadas, como ha ocurrido en otras ocasiones, como en el 2000. Entonces no lo van a permitir. Y obviamente va a haber una migración a apoyar a Leonel Fernández. Entonces lo que está haciendo José Tomás es decir, es mejor tener que dejarnos, tener que llevarnos por donde va la ola, que prever y tener un buen acuerdo antes. Eso es lo que José Tomás está diciendo. Vamos a un acuerdo ahora, que no se sabe qué es lo que va a pasar, que hacer lo que después que ocurra, porque después que ocurra tenemos que aceptar lo que ocurra. Aunque, ingeniero, sería tonto hacerlo ahora, porque a Leonel no le conviene hacer algo ahora, sino después de. Claro, pero nada, pero él es un político y tiene que hacer lo que le conviene a su partido. Y a él, lo que él está haciendo no es malo, es muy inteligente de su parte. Asegurar un acuerdo previo, porque la consecuencia del COVID va a cambiar muchas cosas, el COVID-19, hasta políticamente. Y pienso que voy a repetir algo que Leonel Fernández me enseñó y lo he oído en muchos cursos de motivación. A veces las grandes crisis se convierten en grandes oportunidades. Y esta crisis ha hecho pensar en una persona experimentada que sacó a la República Dominicana de la crisis en que la dejó el PRD, llámese PRM, cuando Hipólito en el 2004, con la crisis de los bancos, que sacó a este país, que no permitió que este país cayera en una crisis en el 2007, 2008, cuando la crisis mundial. Es decir, esa persona experimentada es la que debe gobernar después de la crisis del COVID-19. Bueno, gracias, ingeniero, por permitirnos compartir con ustedes ahora en la mañana en este espacio Diario 16. Para todos nosotros como equipo de trabajo ha sido verdaderamente un placer enorme. Gracias, Mesondi. Encantado. Que la pases bien y cuídate mucho del COVID. Así mismo es. Señores, ustedes y nosotros nos vamos inmediatamente a la pausa comercial. Al regreso más de este espacio Diario 16.